Un cordial saludo para todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 46 de la fase A, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Vamos a empezar a hablar del objetivo de esta conferencia. ¿Por qué vamos a estudiar esta conferencia? Porque hay diferentes aspectos que nos pueden impedir llegar a la castidad. Y es necesario que nosotros conozcamos cuáles son esos aspectos, los estudiemos y de esta manera podamos trascenderlos, es decir, impedir que se pierda la energía. Vamos a estudiar cómo se puede llegar a perder nuestra propia energía, que es lo más valioso que nosotros tenemos, nuestra materia prima, y también vamos a estudiar qué aspectos hay que tener en cuenta para que esta energía no se pierda. Este va a ser el objetivo de la conferencia del día de hoy. Empecemos por hablar de la importancia que tiene la energía creadora sexual. Para la mayoría de las personas esta energía no tiene ninguna importancia, simplemente la de la procreación. Es decir, para las personas ese líquido seminal, el semen o líquido seminal simplemente es un líquido que permite la procreación humana, que permite que podamos tener hijos. Pero esa energía es mucho más que eso. Esa energía es una energía muy potente que nos puede crear a nosotros mismos como seres superiores. Cuando entiende esto, cuando una persona se da cuenta del valor que tiene esta energía, ya no va a querer expulsarla simplemente por un placer momentáneo, sino que ahora quiere ahorrar esa energía porque es muy consciente de que esa energía es un tesoro, que a través de ella podemos hacer esas creaciones superiores, podemos acceder a las dimensiones superiores, podemos hacer que nuestra conciencia se alimente. Vamos a querer guardarla, vamos a querer ahorrarla y eso es lo que se llama la castidad, ese ahorro de la energía creadora sexual. Una persona que llega a este conocimiento y entiende el valor de esta energía lucha por llegar a la castidad, por que esa energía no salga de nuestro cuerpo. Pero hay algunos aspectos que nos llevan a la pérdida de esa energía. Vamos a hablar de qué manera se puede perder esa energía. Por ejemplo, cuando una persona tiene una polución nocturna. ¿Qué es una polución nocturna? Una polución nocturna es la pérdida de la energía durante las horas del sueño. La persona se acuesta a descansar en su cama, en ese momento tiene un sueño, puede ser un sueño erótico y en ese sueño erótico tiene, por ejemplo, una relación sexual con alguien. Las vibraciones lujuriosas que se generan en el mundo astral bajan a nuestro cuerpo físico a través del cordón de plata y llegan a nuestro cuerpo. Al llegar estas vibraciones lujuriosas a nuestro cuerpo hacen que la energía salga del cuerpo. Cuando la persona se despierta o se levanta por la mañana, se da cuenta que ha perdido su energía creadora sexual o su líquido seminal. A eso se le llama una polución nocturna. Otra forma de perder la energía creadora sexual, esta energía tan valiosa, es a través de una caída sexual. Normalmente la polución se da para las personas que no tienen pareja, que están solteros, aunque también se puede dar en casados, pero es más común en los solteros. Mientras que la caída sexual sí es exclusivamente para las personas que ya tienen pareja y están haciendo el esfuerzo por practicar la transmutación sexual. Cuando estén haciendo su práctica sin quererlo, involuntariamente, porque ya están con el propósito o ya tienen el propósito de practicar el suprasexo, la alquimia sexual, el ahorro de la energía, pero involuntariamente pierden la energía. La energía sale del cuerpo, se llega a la eyaculación o se llega al orgasmo y esto sería una caída sexual. Vamos a hablar entonces de cuáles son esos aspectos que nos llevan a las poluciones nocturnas y a las caídas sexuales. Vamos a hablar de unos aspectos psicológicos. Hablaremos también de unos aspectos relacionados con el exterior, con ataques de la logia negra o aspectos externos. Y también estudiaremos unos aspectos principalmente relacionados con las caídas sexuales o con las relaciones de pareja. Vamos a poner mucho cuidado a cuáles pueden ser esos aspectos o esas motivaciones que lleven a que nuestra energía se pierda, porque sé que hay muchas personas que pueden estar sufriendo porque quieren ahorrar, quieren guardar su energía creadora sexual, pero involuntariamente la están perdiendo, sea a través de poluciones nocturnas o a través de caídas sexuales.
Empecemos a hablar entonces de los aspectos psicológicos. El primer aspecto psicológico son las impresiones. Una caída sexual o una polución nocturna se puede generar por la no transformación de impresiones. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos viviendo cualquier circunstancia de nuestro diario vivir, recibimos impresiones a través de los 5 sentidos de percepción externa. Recibimos impresiones a través del oído, a través de la vista, a través del gusto, a través del olfato y a través del tacto. Esas impresiones nos generan una reacción en nuestro interior. Por ejemplo, si yo veo una imagen, entro a un negocio, a un lugar donde voy a comprar algo y veo una imagen de una persona semidesnuda, en ese momento esa impresión visual genera una serie de reacciones en mi interior. Si yo no transformo esa impresión, es decir, si no elimino el defecto psicológico que se sintió impresionado y que quiere empezar a reaccionar internamente, si no elimino esa reacción, inmediatamente caigo en una identificación, que sería el siguiente aspecto que nos puede llevar a una polución nocturna. Es decir, caemos en el sueño de la conciencia, en donde nos quedamos pensando e imaginando cosas. Con esa imagen que vimos de esa persona semidesnuda, podemos llegar a imaginar una relación sexual con esa persona o alguna escena con esa persona. Entonces inmediatamente caímos en la identificación, en el sueño de la conciencia, nos salimos del instante y empezaron nuestros defectos psicológicos pues a robarnos grandes cantidades de energía. Pero no solo hay impresiones visuales, también pueden haber impresiones auditivas. Escucho algo, inmediatamente eso me termina identificando. Si yo no lo transformo en ese instante, si no elimino esa reacción que se genera en el instante, o también un roce con alguien, de pronto yo saludo a alguien y ese roce inmediatamente genera dentro de mí una serie de reacciones que si yo no las estoy observando, pues me van a llevar a una polución nocturna o a una caída sexual cuando esté haciendo la práctica del suprasexo con mi pareja. Entonces por eso es importante que todas esas impresiones que se van dando durante el día sean transformadas a través de la muerte psicológica. Si yo no transformé la impresión, pues inevitablemente voy a caer en la identificación. Si yo no transformé la impresión que me generó ese roce con esa persona, pues voy a terminar imaginando cosas con esa persona, pensando en esa persona, opinando sobre esa persona, soñando con esa persona e inmediatamente la persona se duerme la conciencia y la persona pierde completamente el dominio de su máquina humana. Podemos durar identificados durante muchísimo tiempo. Una persona puede durar identificado durante horas pensando en eso que le causó una impresión. Si vemos, por ejemplo, a alguien que nos gusta, pues seguramente esa persona nos causará una impresión y duraremos identificados durante mucho tiempo pensando en esa persona. También hay otro aspecto que es psicológico, que es la lascivia. Esto también ya se da cuando esa identificación pasa a un plano o a un nivel más grave. Es decir, la persona está identificada, está con su conciencia dormida y empieza a través de la imaginación mecánica, es decir, la imaginación del ego, a imaginar una serie de escenas. En esas escenas empiezan a surgir una cantidad de yoes lujuriosos que se están alimentando. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es el deseo sexual frustrado. Cuando nosotros tenemos yoes lujuriosos que están frustrados porque no se han podido alimentar, entonces ellos se alimentan a través de la imaginación mecánica y eso es lo que vamos a conocer como la lascivia. Yo puedo tener yoes frustrados de la orgía, puedo tener yoes frustrados del sexo oral, del sexo anal, puedo tener yoes frustrados del adulterio y como mi personalidad no me deja plasmar o alimentar esos yoes físicamente, entonces los alimento a través de la imaginación. Una persona entre más frustrada esté, pues más escenas de imaginación mecánica va a tener en su mente, en donde van a aparecer todos esos yoes a hacer todo lo que no pueden hacer físicamente. Es decir, allá los yoes van a hacer todo lo que quieran, todo tipo de aberraciones, de degeneración sexual. Eso va a activar nuestro centro sexual, va a empezar a generar una pérdida de energía y ahí la persona está cayendo en ese estado lascívico que obviamente lo va a llevar muy fácilmente a caer en una polución nocturna porque eso se termina reflejando en el mundo astral, tanto la no transformación de la impresión como la identificación como la lascivia,
pues hace que la persona caiga en ese estado de identificación también en el mundo astral y se dé esa polución nocturna, o que cuando esté practicando el suprasexo con su pareja, lleguen todos esos yoes lujuriosos que se alimentaron y nos lleven a una caída sexual. Por otro lado están todos los detalles lujuriosos, que son los que empiezan a alimentarse en ese proceso de imaginación mecánica con la lascivia. Ahí entran todos los defectos lujuriosos a alimentarse, pero aparte de eso, nosotros durante nuestro día, durante nuestro diario vivir, estamos alimentando continuamente detalles lujuriosos. Por ejemplo, a través de una mirada, a través de un gesto, a través de un movimiento con nuestro pelo, cualquier tipo de movimiento, gesto, palabra que esté alimentando estos yoes y nosotros no nos estemos dando cuenta, también nos pueden llevar a una polución nocturna o una caída sexual. Voy a parar acá antes de hablar de los aspectos de la logia negra para decirles a ustedes algo muy importante, y es que los 4 aspectos que acabamos de mencionar son los más importantes. Es decir, la mayor cantidad de poluciones nocturnas y caídas sexuales se dan por los aspectos psicológicos que antes mencionamos, por la no transformación de impresiones, por la identificación, por la lascivia y por los detalles lujuriosos. Nosotros le echamos la culpa a los aspectos externos que vamos a hablar, y puede que sí tengan que ver, que en algunos casos las caídas sexuales se den por los aspectos que vamos a hablar posteriormente, pero más del 90-95% de los casos de poluciones nocturnas y caídas sexuales se dan por aspectos psicológicos, es decir, por la falta de muerte psicológica. Ahora sí, sigamos hablando entonces de los aspectos externos. Empecemos a hablar de los ataques de la logia negra. ¿Sí? ¿Quién es la logia negra? Pues una serie de personas que están dedicadas a despertar en el mal. Esas personas que pertenecen a la logia negra no manejan su propia energía. Por ejemplo, las brujas o los zánganos. Ellos no tienen su propia energía y se ven obligados a robar la energía de los demás. Cuando alguien tiene algo de energía ahorrada, inmediatamente estas brujas van a llegar a querer quitarnos nuestra energía. Estas entidades o estas brujas se mueven a través de la 4ª dimensión, la 4ª vertical, de la cual ya hemos hablado en conferencias anteriores. Ellas lo que hacen es pasar su cuerpo físico, sacarlo de la 3ª dimensión a través de unos procedimientos que ellas conocen, o ellos, porque también pueden haber brujos, y la pasan a la 4ª, pasan su cuerpo físico a la 4ª dimensión. Ya estando en esa 4ª dimensión, ellos se movilizan hasta la habitación, porque pueden volar por los aires y movilizarse hasta la habitación donde se encuentra la persona que tiene algo de energía para robarle esa energía. Entonces, si ustedes empiezan a ahorrar energía, pues inmediatamente pueden llegar a ser blancos de estas entidades que quieren quitarle su energía. Por eso es importante protegerse. Por eso es importante que nosotros hagamos nuestras conjuraciones, que se enseñan en la conferencia número 7. La conjuración del Belilín y la conjuración del círculo mágico. Si una persona utiliza estas conjuraciones, pues no va a ser atacado por este tipo de entidades porque no van a poder penetrar en ese círculo mágico. Ese círculo mágico es extremadamente poderoso y ahí no van a poder penetrar esas entidades. Entonces ya nos evitaríamos este problema de que vengan estas entidades a posarse sobre nosotros, a hacernos sentir un pecho o un peso en nuestro pecho y a quitarnos nuestra energía. Eso ya no va a pasar si la persona hace su Belilín y su círculo mágico. También se pueden dar ataques durante el sueño. Estos ataques durante el sueño ya se dan desde la 5ª dimensión. Cuando la persona sale al astral o al mundo de los sueños, estando allá en ese mundo de los sueños se le aparece alguien muy atractivo, muy atractiva, alguien que puede llegar a moverle la lujuria y va a tratar de seducirlo, ¿sí? De modo que la persona termine fornicando con esa persona que aparece en el mundo astral. Las brujas también se manifiestan así. Ellas pueden moverse a través de la 4ª dimensión y llegar a nuestro cuarto, pero también pueden moverse a través de la 5ª dimensión, manifestarse, sea una bruja o un brujo, ¿sí? Dependiendo a quién quieran atacar, manifestarse con una figura que está muy relacionada con nuestro prototipo, lo que nos gusta a nosotros, y seducirnos, de modo que nosotros caigamos en ese juego, terminemos teniendo una relación sexual con esa entidad, y de esta forma esa energía que se pierde mediante una polución nocturna
o mediante una caída sexual, pues es una energía que va a acoger esta entidad. Entonces, por eso es importante que durante el día estemos trabajando esos yoes lujuriosos para que en el astral podamos estar conscientes, despiertos y no caigamos en estos juegos o en estas seducciones de la logia negra. Hay unos casos en los cuales las entidades pueden llegar a penetrar dentro del círculo mágico. Son muy pocos casos, pero se pueden dar cuando la persona tiene karmas muy grandes de brujería. Es decir, la persona en una existencia pasada fue brujo o bruja, hizo mucho daño y tiene karmas muy fuertes de brujería. Entonces, esas entidades tienen derecho, la ley divina les permite entrar al círculo. Esto le pasa a muy pocas personas, pero puede llegar a pasar. En esos casos en que ustedes hagan su Belilin, su círculo mágico, y sin embargo estas entidades quieran venir a quitarles su energía, ustedes van a atrapar a las entidades o a las brujas. ¿Y cómo lo van a hacer? Con el siguiente ejercicio. Vamos a conseguir unas tijeras de acero preferiblemente. Las vamos a colocar sobre un tabloide o sobre una tablita y las vamos a abrir, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Alrededor de las tijeras vamos a hacer un círculo de semillas de mostaza negra. Ya teniendo este círculo con semillas de mostaza negra, lo vamos a ritualizar. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y comunicarse con el elemental de la mostaza negra para pedirle que me ayude a atrapar esta entidad para que no siga molestándome o no siga quitándome la energía. Después damos la orden, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y pronunciamos 3 veces de la letra S de forma alargada. De esa manera ritualizamos la mostaza negra y eso va a permitir, lo vamos a dejar en un lugar cercano a la puerta de nuestra habitación y cuando la bruja o la entidad quiera entrar o penetre en nuestra habitación, las tijeras se van a cerrar y van a cortar el enlace que tiene esa entidad con la 4ª dimensión, lo que va a hacer que esa entidad caiga en la 3ª dimensión e inmediatamente huya del lugar. Después de eso, nunca más nos va a volver a molestar. Esta es la forma de liberarnos en esos casos en los cuales tenemos esos karmas de brujería, que como les digo son muy pocos casos. La mayoría de nosotros simplemente con el Belilin y el círculo mágico es suficiente. Con eso tenemos para protegernos de estas entidades y ninguna entidad va a poder penetrar ese círculo mágico. Hay otro aspecto que es las comidas, que ya es un aspecto externo. Esto también puede influir en las poluciones nocturnas o en las caídas sexuales. ¿Qué no debemos comer para que la energía no se contamine o no se pudra o no se dañe? Lo primero que no debemos consumir ni en la más mínima proporción son los licores. Ningún tipo de licor debe ser consumido, ningún tipo de bebida fermentada y en ninguna cantidad, ni una sola gota, porque va a pudrir la energía creadora sexual, la va a dañar, la va a contaminar y va a generar esas pérdidas de energía. No debemos consumir tampoco, obviamente, drogas, ni alcohol. Y ya en el tema de las comidas, no debemos consumir el cerdo, porque la carne de cerdo tiene unos átomos muy pesados que hacen que la energía se vuelva también muy pesada y que termine saliendo de nuestro cuerpo y nos pueden ocasionar poluciones nocturnas y pérdidas de energía o caídas sexuales. Evitar, porque hay algunas personas que también pueden tener problemas con los embutidos, entonces tratar de evitar lo que son los embutidos y los enlatados, que para muchos puede ser dañino y puede también generar pérdidas de energía. Cada uno lo va a ir midiendo según su propia sensibilidad. Lo que son alimentos en deterioro o alimentos tamásicos, los pescados sin escamas como el bagre también, ese es el cerdo del mar, también tiene una energía muy pesada que puede hacer que perdamos nuestra energía creadora sexual, o los pescados alimentados en criadero con cerdaza. Puede que sea un pescado con escamas, pero si es alimentado con cerdaza, pues obviamente, o con cualquier componente del cerdo, pues obviamente también va a tener la misma repercusión. De igual forma, evitar lo que tiene que ver con el pollo alimentado con anabólicos o con hormonas, porque eso también puede generarle un daño a nuestra energía creadora sexual. Otro de los aspectos que puede llevarnos a la pérdida de nuestra energía
es el nivel del vaso. Que el nivel del vaso se llene. ¿Cuál es el vaso? ¿Cuál es el recipiente donde nosotros guardamos nuestra energía creadora sexual? Pues ese vaso son nuestras gónadas sexuales. En el caso del hombre, los testículos; en el caso de la mujer, los ovarios. En ese vaso, o sea, en esas gónadas sexuales, está guardada nuestro líquido seminal o nuestra energía creadora sexual. Si ese vaso empieza a llenarse, porque esa energía empieza a acumularse en nuestras gónadas sexuales y nosotros no utilizamos esa energía, sea porque la persona está soltero o soltera y no tiene una pareja para transmutar esa energía, o la persona está casada y lleva un tiempo sin practicar con la pareja, entonces esas gónadas sexuales empiezan a llenarse de energía, es decir, ese vaso se empieza a llenar. Después de que el vaso se empieza a llenar, la persona empieza a sentir como una actividad en su centro sexual, un deseo sexual, y después de eso, en cualquier momento, eso se puede derramar, es decir, simplemente se puede generar una polución nocturna o una pérdida de la energía porque el vaso se llenó. Por eso es importante que cuando una persona esté soltero o una persona esté soltera, debe hacer una práctica de sublimación todos los días, por lo menos 5 o 10 minuticos diarios. Mejor dicho, de 5 a 10 minuticos, máximo 10 minuticos diarios. ¿Esta práctica en qué consiste? La práctica consiste en que vamos a utilizar la imaginación y la respiración para hacer que esa energía ascienda desde las gónadas sexuales hasta nuestro cerebro. Ustedes pueden ver en la imagen cómo es el recorrido. En el caso del hombre, vamos a hablar primero de qué tendría que hacer el hombre. El hombre lo primero que tiene que hacer es imaginarse su testículo izquierdo y tiene que llevar la energía hacia el cerebro. Entonces, ustedes ven acá el recorrido. Se imagina que la energía, mientras inhala, ¿cierto? La persona va a imaginar que la energía sale de las gónadas sexuales, en este caso del testículo izquierdo, y va hacia el centro instintivo. Luego sigue su recorrido hacia el centro mental, luego sigue su recorrido hacia el centro motriz y luego ingresa por la fosa nasal derecha. Es decir, si empieza en el testículo izquierdo, termina en la fosa nasal derecha y llega hasta el cerebro. Y del cerebro imaginamos que la energía va hacia el corazón, exhalando y pronunciando el mantra SAH, S-A-H. Después de hacer este recorrido, de repetirlo durante 5 minuticos, lo va a hacer con el testículo derecho. Entonces comienza con la energía de su testículo derecho, la lleva hacia el centro instintivo, luego hacia el centro mental, luego hacia el centro motriz e ingresa esa energía por la fosa nasal izquierda, es decir, la contraria al testículo con el cual empezó, y llega hasta el cerebro. Y del cerebro imaginamos que la energía va hacia el corazón, exhalando y pronunciando el mantra SAH, S-A-H. Eso lo haría otros 5 minuticos. Pero vamos a hablar de cuál es el recorrido total. Entonces, cuando nosotros inhalamos, vamos a pronunciar un mantra que es el mantra HAM, mentalmente y de forma alargada y lenta. HAM. ¿Sí? Mientras hacemos el recorrido, pero mentalmente, no lo vamos a pronunciar porque estamos inhalando. Cuando ya llegue la energía al cerebro, pronunciamos el mantra SA. Y en ese momento, esa energía que llegó al cerebro la mandamos hacia el corazón, pronunciando SA. Entonces vamos a hacerlo de nuevo acá, en este caso con el testículo derecha. SA. Cada ejercicio con cada testículo lo vamos a hacer 5 minutos. En el caso del hombre, 5 minutos testículo izquierdo, 5 minutos testículo derecho. En el caso de la mujer es lo mismo, pero con los ovarios. Entonces, en el caso de la mujer, ella comienza con su ovario derecho y luego con su ovario izquierdo también 5 minuticos de la misma forma. Va del ovario hacia el centro instintivo, luego hacia el centro emocional, luego hacia el centro motriz, luego ingresa por la fosa nasal contraria al ovario por el cual comenzó, va hacia su cerebro, esa energía, y luego baja cuando exhala hacia el corazón, ¿cierto? La inhalación con el mantra HAM y la exhalación con el mantra SAH. Esta es la práctica de la sublimación de la energía. Con esta práctica ya no se va a dar ese
nivel del vaso, ya no se va a mantener el vaso lleno ni se va a desperdiciar esa energía, sino que la energía siempre va a estar en un nivel correcto para que no se den esas pérdidas de energía o esas poluciones nocturnas por esta razón. Todos los días, de 5 a 10 minuticos, los solteros deben hacer su práctica de sublimación. Otro de los aspectos externos puede ser los lugares y las larvas. Puede que en el lugar donde nosotros hagamos nuestra práctica sexual con nuestra pareja, por ejemplo, haya muchísimas larvas y eso nos esté llevando a caídas sexuales. Por eso es importante que se haga la suástica. Una larva es un remanente de energía que queda después de haber expulsado la energía. Digamos, si en ese lugar hubo fornicación, alguien se masturbó, hubo una discusión muy fuerte, entonces esas larvas de esos defectos que se alimentaron quedan en el ambiente, que son como unos gusanitos que quedan en el ambiente y incitan a la persona a hacer lo mismo. Si yo llego a una nueva casa, me acabo de pasar de una casa a otra, llego, puede que yo no las vea porque no soy clarividente, pero yo siento la pesadez. Y esa pesadez hace que la persona alimente esos mismos defectos que fueron creados o que crearon esas larvas. Es por eso que deben eliminarse esas larvas. La limpieza de la suástica, ¿cómo se hace? Conseguimos, puede ser una tableta de porcelana o cualquier tipo de recipiente que no se queme con el calor, que soporte el calor. Y ahí dibujamos la suástica, que es este símbolo. Este símbolo es una cruz en movimiento. Es contraria al símbolo nazi. Si ustedes se dan cuenta, no es el símbolo nazi, porque el símbolo nazi es la cruz invertida, es la cruz negativa. En este caso es la cruz positiva, pero en movimiento. Eso es lo que simboliza la suástica. Es el símbolo de la cruz, pero está moviéndose de izquierda a derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, con el azufre vamos a dibujar la suástica. Después de haber dibujado la suástica con el azufre, vamos a ritualizar el azufre de la misma manera como ritualizamos la mostaza negra, pero en este caso con el elemental del azufre. Después de haber ritualizado el azufre, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mojar con alcohol, preferiblemente industrial, para que queme más, aunque recordemos que el alcohol industrial pues es tóxico, entonces tenemos que ponernos un tapabocas mientras hacemos este procedimiento y mantener toda la casa donde vamos a hacer la limpieza pues ventilada, es decir, con las ventanas abiertas para que salga ese humo que se puede generar. Entonces mojamos el azufre con alcohol y después de haberlo mojado, entonces prendemos fuego y lo dejamos en el lugar donde queremos quemar las larvas. Van a empezar a aparecer punticos de diferentes colores, que son las larvas que van siendo quemadas con el azufre. Después de haber hecho este ejercicio, dejamos que el fuego se apague, botamos los residuos que hayan quedado y ventilamos el lugar con incienso, con algún tipo de aroma que ustedes quieran ventilar. Dejamos las ventanas abiertas para que se ventile ya después de hacer la limpieza. Lo podemos hacer en cada lugar donde queramos hacer esa limpieza energética. Listo, eso sería lo referente a los lugares y las larvas. Acá ustedes pueden ver cómo se hace esta suástica, cómo se prende, ¿cierto? Cómo se le aplica el alcohol, que puede ser con una jeringuita, y cómo se prende para que empiece a atrapar las larvas y la pasamos por toda la casa o el lugar que queremos limpiar. Otro de los aspectos externos es la menstruación. El periodo menstrual de la mujer pues debe tener unos cuidados que también es importante que analicemos. Cuando la mujer está en el periodo menstrual, está en un proceso de limpieza, la mujer se está limpiando, está expulsando larvas de su cuerpo. Entonces, en ese momento es importante tener algunas precauciones. Esto es un proceso positivo para la mujer, no hay que verlo como algo, como un castigo o como algo negativo, porque realmente es un proceso positivo en el que la mujer se está limpiando, pero ya debe tener cuidado con no generar en ese momento activaciones de la energía, porque si se activa la energía cuando la mujer está en el periodo, esa energía va a involucionar, porque las larvas están saliendo, porque se están en un proceso de limpieza. Entonces es muy importante que no se den esas caricias o besos que lleguen a activar la energía con la pareja, porque va a involucionar la energía de ella, pero también va a involucionar la energía de él y le puede ocasionar pérdidas de energía. No nos vamos a ir a los extremos de que no pueden verse o que no pueden darse un beso, pero ese contacto no puede llegar a activar el aparato sexual o a generar una activación del aparato sexual,
porque eso haría que la energía inmediatamente involucione y también se generen esas poluciones nocturnas o caídas sexuales. Otra precaución que hay que tener es que durante los 7 días, porque son 7 días que se deben respetar del periodo menstrual, desde el momento en que le llega el periodo a la mujer hasta que termina, hay que respetar 7 días. Durante esos 7 días es preferible que la mujer no duerma en la misma cama donde se practica la magia sexual. Lo haga, por ejemplo, en la cama o en la pieza de huéspedes, en algún otro lugar, porque si ella está expulsando larvas, pues esas larvas pueden quedar en la habitación o en la cama y pueden impedir que haya concentración durante la práctica, ya cuando se haya terminado el proceso del periodo y se retome la práctica. Entonces, preferiblemente que la mujer duerma en otra habitación durante estos 7 días y también es recomendable que la mujer no se bañe con agua directamente durante estos días, sino que se haga baños locales con un trapito húmedo o con unos pañitos húmedos, se limpie todo su cuerpo, pero que no deje que caiga directamente el agua, principalmente sobre su cabeza, columna y el centro sexual, para evitar que haya daños en su cuerpo físico o también pérdida de la potencia sexual. Estas son las recomendaciones que se tendrían en cuenta para el tema de la menstruación. Recordemos, solo hasta que pasen estos 7 días se puede retomar la práctica sexual. Ya por último, hay unos aspectos para los casados, que van principalmente para las personas que tienen su pareja. ¿Qué aspectos son estos? O que hay que tener en cuenta. Algo que puede llevar a la caída sexual, en el caso de los casados, es la falta de concentración en la práctica sexual. Es decir, la persona no se puede concentrar en el ejercicio, en el proceso de ascenso de la energía, y eso hace que la persona pierda el control de la práctica, se dé una sobreexcitación y se pierda la energía creadora sexual. Primero que hay que tener en cuenta, si yo quiero estar concentrada en la práctica sexual, pues tengo que todo el día estar en vigilia, concentrada en las actividades de mi diario vivir. Desde que me levanto, estoy eliminando defectos, viviendo en el instante, haciendo el esfuerzo por mantenerme conscientemente, en el instante, concentrada. Esto va a garantizar que cuando yo vaya a hacer la práctica sexual, pues también pueda estar concentrada. Pero si una persona durante el día está identificándose con las cosas del diario vivir, alimentando defectos y quiere estar concentrado en la práctica, pues va a ser muy complicado. Entonces es importante tener el dominio de la mente, que nuestra mente no vaya hacia nuestros órganos sexuales, sino que nuestra mente esté en todo el proceso respiratorio que se explica en la práctica de transmutación sexual, en el proceso de ascenso de la energía, que nos concentremos en los centros superiores, en el centro al cual va a llegar esa energía que es el centro emocional superior, y eso nos va a permitir mantenernos relajados en el instante. En la práctica sexual tiene que haber una completa relajación, distensión, la persona no tiene por qué estar tensionada y se deben utilizar movimientos suaves. Si se utilizan movimientos bruscos durante la práctica, pues eso también puede llevar a una sobreexcitación y a una pérdida de energía. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta para los casados es el tema de las caricias sin práctica. Es decir, si nosotros realizamos caricias con nuestra pareja, es para activar la potencia sexual o la energía para la práctica sexual. Ustedes conocen el paso a paso de la práctica de transmutación sexual, saben que uno de los pasos es las caricias y los besos conscientes, donde la persona está en el instante, activando su energía a través del tacto, ¿cierto? A través de las caricias, los besos. Cuando ya hay potencia sexual se puede dar la unión sexual. Pero si no estamos en la práctica sexual, ¿para qué realizamos estas caricias? Simplemente para activar la energía y que la energía, al no ser utilizada, al no subir, pues descienda. Lo que no sube baja. Entonces, si yo activo la energía y no la transmuto, pues esa energía que se activó va a terminar descendiendo y eso nos va a llevar a una pérdida de energía, a una polución o a una caída sexual cuando se haga la práctica. Por eso es importante que no se realicen ese tipo de caricias sin práctica, que no tienen ningún objetivo sino solo alimentar los yoes lujuriosos, activar la energía y hacer que esa energía involucione. Listo, esa fue la conferencia del día de hoy. Esos son los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para no llegar a estas pérdidas de energía. Recordemos que la castidad es el tesoro más preciado que podemos adquirir porque nos permite hacer las más grandes creaciones espirituales existentes en el universo.
Y si realmente queremos lograr esa castidad, pues tenemos que tener en cuenta cada uno de estos aspectos para que ya no se sigan dando esas pérdidas de energía. Muchas gracias a todos por haber participado. Recuerden que también pueden contactarnos en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden consultar las conferencias, también nuestra página web, nuestra página en Instagram, o también pueden contactarse con nosotros a través de los números que aparecen en WhatsApp. Gracias a todos por participar.